un padre, 2 hijas, una lancha y un plan que estremeció a todo un país. Tienes que conocer la historia que hizo llorar a España entera. Era un día cualquiera, de esos que no parecen distintos a los demás. El cielo de Tenerife se teñía de tonos cálidos mientras el sol se escondía detrás del Teide. El mar, en calma, reflejaba esa paz que parecía envolverlo todo. Pero esa noche, para Beatriz Zimmermann, no sería una noche más. Esa noche marcaría el inicio de una pesadilla. Tomás Gimeno, su expareja, debía devolver a casa a sus 2 hijas, Olivia, de 6 años, y la pequeña Ana, de apenas 1 año. Se trataba de un régimen de visitas, como tantos otros, un trámite legal en medio de una separación difícil, pero necesaria. Sin embargo, esa noche, Tomás no regresó. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo un silencio espeso, denso, como una tormenta a punto de estallar. Beatriz lo llamó una y otra vez. Llamó también a la Guardia Civil, a los amigos, a los familiares. Nadie sabía nada. Y entonces llegaron los primeros mensajes de Tomás. Ambiguos, confusos, con frases que hablaban de no volver a ver a las niñas, de desapariciones, de un último adiós. En ese momento, Beatriz comprendió que no estaba ante un retraso ni un descuido. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Esa madrugada comenzó la búsqueda. Comenzaron las dudas, los miedos, las hipótesis. La policía activó el protocolo de búsqueda de menores. El nombre de Olivia y Ana comenzó a circular en redes sociales. Sus rostros se convirtieron en símbolo de la urgencia. Y mientras tanto, Tomás parecía haberse desvanecido del mapa. Lo que nadie sabía es que, en las sombras, ya se había cometido el crimen. Un crimen que no solo destrozaría a una madre, un crimen que desgarraría la conciencia de todo un país. Tomás Gimeno sabía lo que hacía. Sus movimientos no fueron fruto de un arrebato. Fue premeditado, calculado. Una venganza fría medida al milímetro. El crimen no nació esa noche. Se venía gestando desde tiempo atrás, en la oscuridad de una mente perturbada. Tras recoger a sus hijas por la tarde, las llevó a su finca en Igueste de Candelaria. Allí, en la supuesta tranquilidad del campo, sucedió lo impensable. Según los informes policiales y la posterior reconstrucción, Tomás acabó primero con la vida de Olivia, luego con la de la pequeña Ana. Todo, mientras Beatriz las esperaba al otro lado del teléfono, sin saber que ya no volvería a ver a sus hijas con vida. Luego, meticulosamente, envolvió los cuerpos. Los introdujo en bolsas de deporte, preparó una mochila y se dirigió al puerto deportivo de Radazul. A esas horas, la ciudad dormía. Nadie imaginaba que un padre estaba a punto de cometer uno de los crímenes más crueles y simbólicos de la historia reciente. Subió a su lancha, navegó mar adentro, y allí, en medio de la oscuridad absoluta del océano, amarró con firmeza las bolsas a un ancla de plomo. No quería que flotaran, no quería que las encontraran. Lo hizo con frialdad quirúrgica. Las arrojó al fondo a más de 1000 metros de profundidad. Luego, regresó a tierra. Pasaron horas en las que volvió a casa, llamó a conocidos, sembró confusión y dejó una última señal. Un estuche de buceo, vacío, flotando cerca del puerto, como un mensaje final, como una firma macabra. Durante semanas, la Guardia Civil no detuvo la búsqueda. Se movilizó el buque de rastreo Ángeles Alvariño con tecnología puntera, capaz de rastrear el fondo marino. Era una carrera contra el tiempo y contra la marea. Y entonces, el hallazgo. El cuerpo de Olivia, dentro de una bolsa, amarrada a un ancla, a 1000 metros bajo el mar. La noticia paralizó al país. La esperanza se quebró. Y la palabra violencia vicaria pasó a formar parte del vocabulario colectivo.
Ana nunca apareció, ni Tomás. Todo lo demás, sí. El dolor, el vacío, la rabia. Todo flotó a la superficie. Cuando muchos habrían caído en la desesperación, Beatriz Zimmermann eligió levantarse. El dolor no la paralizó, la transformó. En medio de la peor tragedia imaginable, se convirtió en la voz de sus hijas y en el rostro de una lucha que no tardaría en convertirse en causa nacional. Desde el principio, Beatriz no fue solo una madre que sufría, fue una madre que hablaba, que enfrentaba a los medios con una entereza inhumana, con el rostro surcado por el dolor, pero la mirada firme. Cada declaración suya era un golpe directo al corazón del país. No murieron en vano, dijo con voz rota. Quiero que su historia salve a otros niños, que ninguna madre tenga que vivir lo que yo estoy viviendo. Esas palabras, pronunciadas con una serenidad sobrehumana, recorrieron el mundo. Mientras tanto, la indignación crecía. La palabra violencia vicaria pasó de ser un concepto legal poco conocido a ocupar titulares, debates parlamentarios, pancartas, portadas. Beatriz no buscaba venganza, buscaba conciencia, educación, protección, y lo logró. Miles de personas salieron a las calles en toda España. Se encendieron velas, se soltaron globos blancos, se colocaron peluches en las plazas. Se tejió un duelo colectivo que unió a millones de personas. Porque Ana y Olivia ya no eran solo hijas de Beatriz, eran hijas de todos. Y Beatriz, convertida en símbolo de dignidad, transformó el crimen en una causa. Su presencia en los medios no era la de una víctima pasiva, era la de una mujer que se negaba a permitir que la historia terminara con la muerte de sus hijas. Su lucha inspiró movimientos, reformas legales, estudios académicos. Su entereza abrió el camino para que otras madres hablaran, para que otras historias se escucharan, para que el silencio dejara de ser una opción. Porque en el centro del dolor, Beatriz Zimmermann alzó la voz, y con ella la de miles. El hallazgo del cuerpo de Olivia fue un golpe seco, brutal, una noticia que atravesó el alma del país, porque aún quedaba esperanza, porque aún se soñaba con una aparición, con un regreso, con un milagro. Pero el mar devolvió la verdad, fría, silenciosa, irrefutable. España entera se paralizó. En los telediarios no se hablaba de otra cosa. En las redes sociales, millones de mensajes. La etiqueta número Ana y Olivia era tendencia en todo el mundo. En colegios, en plazas, en hospitales, se organizaban minutos de silencio, homenajes espontáneos, lágrimas colectivas. Este crimen, como pocos, rompió el corazón de un país entero. No importaba la edad, el género, la ideología. Todos entendieron que había algo profundamente injusto en la forma en que estas niñas fueron arrancadas del mundo, y todos sintieron que no podían quedarse callados. La sociedad española lloró, sí, pero también se levantó. El caso sacó a la luz la necesidad urgente de visibilizar una forma de violencia que hasta entonces era invisible: la violencia vicaria, esa que utiliza a los hijos como instrumento de castigo, esa que deja huellas que no siempre se ven. Se pidió una revisión de las leyes, se exigieron protocolos más eficaces, se abrió el debate sobre cómo detectar estos perfiles antes de que sea tarde, porque Tomás Jimeno no era un desconocido para el entorno, y sin embargo, nadie imaginó que fuera capaz de tanto. El nombre de Ana, aunque nunca se encontró su cuerpo, quedó inscrito en la memoria colectiva como símbolo del daño invisible, el que no deja rastro físico, pero sí emocional. Su desaparición, junto al hallazgo de su hermana, reforzó la idea de que este crimen tenía una carga simbólica inmensa. España lloró por Olivia, lloró por Ana, lloró por Beatriz.
pero también lloró por todas las víctimas que no tienen nombre, por todos los niños atrapados en conflictos familiares donde el amor se distorsiona en odio. Y esa lágrima compartida fue, quizás, el primer paso hacia un país más consciente. Cuando todo se apaga, cuando las cámaras se marchan, cuando los trending topics desaparecen, queda el eco de una historia que no se olvida. El caso de Ana y Olivia no terminó con un cuerpo hallado, ni con una lancha vacía, porque lo que realmente se rompió no se puede recoger. Quedó una madre, quedaron unas niñas ausentes y quedó un país transformado. Las instituciones comenzaron a responder. La violencia vicaria pasó a formar parte de los protocolos de actuación policial. Se debatieron reformas legales. Se aprobó una ley de protección a la infancia que, aunque insuficiente para algunos sectores, supuso un avance. El crimen abrió un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de la infancia y la protección de las víctimas indirectas de la violencia de género. Pero más allá de la ley, lo que quedó fue una cicatriz en la conciencia social, una advertencia permanente. Hay formas de violencia que matan sin hacer ruido, que se gestan en la rutina, en la manipulación, en la posesión disfrazada de amor. Ese testimonio resume todo, porque la historia de estas niñas ha calado en el alma de una sociedad entera, porque ya no se puede mirar hacia otro lado, porque cada vez que se denuncia, cada vez que se alza la voz, es una victoria contra ese silencio que permitió que Tomás actuara con tanta libertad. Hoy, Olivia y Ana son nombres que llevan parques, placas, iniciativas educativas. Son el rostro de campañas, son el centro de debates en escuelas, universidades, parlamentos. Son semilla. Y Beatriz, su madre, continúa. No hay justicia que le devuelva lo perdido, pero hay justicia en hacer que lo que pasó no se repita. Un crimen no se olvida, una madre no se rinde, un país aprende. Cronología de los hechos, del caso de las niñas de Tenerife. Ana y Olivia. Ana y Olivia, de 1 y 6 años, desaparecieron el 27 de abril de 2021. Su padre, Tomás Gimeno, no las entregó en el domicilio materno en Tenerife a su madre, Beatriz. Un suceso que ha dado la vuelta al mundo. 27 de abril, el día de la desaparición. En su declaración en la Guardia Civil, la madre relata cómo el 27 de abril fue a buscar a las menores a las 21 horas al domicilio de su expareja, ya que era la hora convenida para recogerlas. Nadie abrió la puerta. Una hora más tarde, Beatriz logró hablar con el padre de las niñas, que le trasladó que no volvería a verlas. No vas a volver a ver a las niñas jamás. Tampoco a mí. Yo me haré cargo de ellas para que estén bien cuidadas. No te preocupes, pero no vas a tener más noticias nuestras jamás. Las cámaras del muelle del puerto. La noche de ese 27 de abril, las cámaras de seguridad de la Marina del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se encontraba el barco de recreo de Gimeno, revelaron que acudió el día de la desaparición de sus hijas hasta en 3 ocasiones. Fuentes cercanas al caso, consultadas por la SER, revelaron la secuencia de movimientos realizados por el padre de las menores la noche del martes. 29 de abril, el barco vacío y a la deriva. 2 días después de la desaparición de las menores, se encuentra vacío y a la deriva el barco en el que el padre se llevó a las niñas. Estaba sin anclar cerca del puerto de Güímar. Ese mismo día el equipo de búsqueda de la Guardia Civil encontró un capazo de bebé en la zona en donde se halló el barco. 30 de abril. Sangre en el barco. Los investigadores se afanan en encontrar pistas que puedan dar con el paradero de las niñas. En la inspección del barco se encuentra sangre. Las muestras enviadas al laboratorio de criminalística
han relevado que se trata de sangre humana, pero, tras cotejar con las muestras que se conservan de las dos menores, de 6 y 1 año de edad, la sangre correspondería a su padre, Tomás Gimeno. 1 de mayo. Orden de búsqueda internacional. El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Guimar dicta una orden de búsqueda internacional del padre y sus 2 hijas. En esos días se practican registros en la casa y una finca del padre en el municipio de Candelaria. Y además se toma declaración a familiares y allegados de los desaparecidos. Nada aporta luz, y entre las hipótesis que se barajan está que el padre huyera con las menores de la isla de Tenerife. 3 de mayo. Transferencia 24 horas antes. El pasado 3 de mayo, la Unidad Central Operativa, UCO, procedió a realizar un segundo registro en la vivienda de Tomás Gimeno. Paralelamente, se comenzó a investigar el entorno de Gimeno, muchos de ellos amigos a los que les envió mensajes de despedida. Es precisamente su teléfono móvil en donde se encuentran gran parte de la investigación para dilucidar si fue activado o no horas después de perderles el rastro. Además, se ha procedido a investigar las cuentas y la transferencia realizada 24 horas antes de la desaparición que habría realizado Gimeno entre sus cuentas por valor de 55.000 euros. Sin embargo, 2 días después, los investigadores concluyen que las cuentas de Gimeno no tenían movimientos ajenos a su trabajo. La investigación ha llevado aparejado varios registros en la finca propiedad de Gimeno, situada en Igueste de Candelaria, donde en principio no se ha encontrado nada relevante. También se han barajado numerosas hipótesis, todas abiertas, entre ellas que pudiese haber huido en un velero con la ayuda de terceras personas. 4 de mayo. La madre de las niñas pide ayuda. La madre de las niñas desaparecidas difunde un vídeo casero de sus hijas. El objetivo del documento visual era que cualquier ciudadano pueda aportar alguna información sobre el paradero de las pequeñas. 7 de mayo. Ruego al Padre. La familia agradece a la población el apoyo y los ánimos transmitidos durante los últimos días y la increíble colaboración de búsqueda para facilitar el trabajo de los investigadores policiales y dar con el paradero de las niñas. Además, se refieren en concreto al padre, Tomás Gimeno, a quien envían un mensaje. Desiste y no hagas sufrir a las niñas porque no tienen culpa de nada y estarán queriendo verme desesperadamente, afirma su madre. Mientras, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, informa de que la búsqueda se ha trasladado hacia el sur de la isla de Tenerife. 12 de mayo. 15 días sin las niñas. Han pasado ya 15 días desde que el padre desapareciera con Ana y Olivia, y no hay pistas nuevas sobre el caso. Decenas de voluntarios de Protección Civil siguen peinando la línea de costa sureste de Tenerife. Su labor consiste en revisar a fondo el litoral, revisando zonas poco accesibles, para no dejar atrás ningún rincón sin recorrer. Según publica la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife en las redes sociales. 17 de mayo. Se suman a la búsqueda un sonar y un robot marino. 20 días después, sigue sin saberse nada del paradero de las niñas y tampoco de su padre. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, informa de que, en las tareas de búsqueda, se va a incorporar un sonar y un robot marino del Instituto Español de Oceanografía. 19 de mayo. Carta de la madre de las niñas. 3 semanas después de que Ana y Olivia desaparecieran, su progenitora cree que no es el momento de rendirse. En una carta, la progenitora de las pequeñas afirma que esto es una tortura. Ya no tengo fuerzas, pero no podemos rendirnos. Y aunque lo más que le duele es
no saber cómo están. Pide que no se deje de compartir las imágenes por todo el mundo. 25 de mayo. Un robot submarino se suma a la búsqueda. Un buque oceanográfico dotado con un sistema de ecosonda multihaz y un robot submarino se dirige hacia Tenerife, a donde podría llegar a finales de semana para sumarse a la búsqueda de Ana y Olivia, las niñas desaparecidas junto a su padre desde el 27 de abril. 1 de junio. Solo pienso en morirme. Ha pasado ya más de un mes desde que desaparecieran las niñas. El robot submarino se ha sumado a la búsqueda a 2000 metros en el mar, y la madre de Ana y Olivia publica una carta a través de las redes sociales en la que relata la angustia de no saber nada de sus hijas. No saben lo difícil que es levantarse cada mañana y no sentirlas a mi lado. Beatriz admite que hay días en los que no puede más y solo quiere morirse. Acto seguido me levanto, cojo fuerzas y rezo a Dios, al universo, que vuelvan a mí de manera inmediata. 7 de junio. Hallan una botella de oxígeno y una sábana en la zona donde buscan a Ana y Olivia, a 1000 metros de profundidad. Los investigadores analizan si los objetos pueden ser pistas relacionadas con el caso. 8 de junio. La cadena SER en Tenerife confirma que la botella de oxígeno y la mantita encontrados 48 horas antes en la zona de búsqueda de las niñas pertenecen al padre, Tomás, que también está desaparecido desde el 27 de abril. Lo confirman a la SER, fuentes de la delegación del gobierno. 10 de junio. Hallado el cadáver de la hermana mayor. Las tareas de búsqueda en el mar dan los primeros resultados. Hallan un cadáver en la zona de rastreo y las pruebas forenses confirman que se trata de Olivia, la mayor de las dos menores, de 6 años de edad. El cuerpo de la menor fue hallado por el robot del buque de búsqueda a unos 1000 metros de profundidad. Se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. 11 de junio. España sale a la calle contra la violencia machista. Un día después de confirmarse la peor de las noticias, España sale a la calle contra la violencia machista. Las protestas se repiten por decenas de ciudades españolas, donde se escuchan lemas como «ni una menos». Si nos tocan a una, nos tocan a todas. 39 niños han sido asesinados desde que comenzó la estadística en 2013. La Guardia Civil explica cómo determinaron que falleció Tomás Jimeno y por qué cerraron la investigación. Nuestra hipótesis cuando encontramos esas botellas es que Tomás se habría suicidado arrojándose al agua, utilizando uno de esos biberones para bajar a la máxima profundidad posible. Así, una vez que se agote, ya no hay opción de salir con vida a la superficie, y ese cuerpo se quedaría a expensas de las corrientes marinas. En ese momento entendimos que el caso se da por cerrado. Se decide cerrar, puesto que tenemos muchos indicios que demuestran que los 3 fallecieron en el mar. En el momento en el que el buque se despide y cerramos la operación, nos sentimos agradecidos con la labor que hicieron con nosotros y de que en ningún momento hubo agotamiento o cansancio por su parte. Añade la también Guardia Civil. El caso de Ana y Olivia Zimmerman, doloroso para todos. Aunque el caso se cerrara, las heridas quedaron abiertas por mucho tiempo, en especial para la familia de Ana y Olivia Zimmerman, pero también para aquellos que investigaron durante días y días con la esperanza de encontrar a las pequeñas sanas y salvas. Emocionalmente nos ha efectuado a todos sobremanera. Por suerte siempre podemos recuperarnos, pero la cicatriz siempre quedará ahí, expresa un mando de la Guardia Civil. Es el caso más complejo al que me he tenido que enfrentar a nivel profesional y personal. Se pronuncia la Guardia Civil. En marzo de 2022,
La autoridad judicial decidió archivar la causa. Los cuerpos de Ana y Tomás nunca se encontraron. ¿Por qué un padre puede llegar hasta estos extremos? ¿Por un trastorno mental pasajero? ¿Por celos hacia su exmujer? Así lo indica el párroco Fernando Báez Santana, conocido como el Padre Báez. Difunde por redes sociales un mensaje de justificación del asesinato de Ana y Olivia, en el que culpa de este suceso a la infidelidad de la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann. El sacerdote ha realizado manifestaciones en las que considera que el presunto asesino es otra víctima por la ruptura matrimonial y la infidelidad, afirmando que las niñas estarían vivas si la madre no hubiera roto el matrimonio, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas. Esta es la opinión del párroco. Por nuestra parte creemos que este caso fue un caso atroz y que por muchos celos que tenga una persona, jamás puede llegar a estos extremos. Fuentes cercanas a Beatriz Zimmermann afirman que Tomás Gimeno le fue infiel a Beatriz muchas veces y ésta decidió separarse de Tomás estando embarazada de Ana. Beatriz tenía una nueva relación. Gimeno sentía un profundo odio por el nuevo novio de su exmujer, un empresario belga. Este sería el detonante que hizo explotar por completo a Tomás Gimeno, de quien tampoco se supo nada desde fines de abril. Gimeno no soportaba la idea de ver a sus hijas con la actual pareja de su ex, y una frase con el tiempo cobró mucho más fuerza tras la desaparición, y podía dar pistas sobre un trágico final. «No quiero que ese viejo cuide de mis hijas», habría dicho Gimeno. El tema de la edad parece no ser algo anecdótico, dado que en los últimos tiempos los cruces verbales entre Gimeno y Zimmermann por la edad de su nuevo novio se volvieron cosa de todos los días. Incluso, aseguran medios locales, la mujer tuvo en algún momento la intención de denunciarlo, cuando el tono de los reproches subía más de lo esperado. Pero no lo hizo, claro está, quizá siempre pensando que en definitiva se trataba del padre de sus hijas. La obsesión llegó al punto de contratar a un detective a mediados de 2020 para espiar y estar al tanto de los pasos que daba su ex esposa. Por la cabeza de Gimeno daba vueltas una idea que lo atormentaba: que la nueva pareja se vaya a vivir a Bélgica, algo inadmisible para él, quien no se sobreponía al final de la relación. Tomás Antonio Gimeno nació hace 37 años en Tenerife. Procedente de una familia acomodada de la isla, era reconocido aficionado a los deportes. Sin embargo, el deporte no lo habría hecho tomar el camino opuesto al del mundo de las drogas, que le causaron muchos problemas. Su fuerte carácter y personalidad lo llevaron a ser denunciado por peleas en bares y hasta algún robo. La lista poco santa se suma con una gran cantidad de multas de tránsito e intentos de estafa a seguros de barcos y vehículos. La relación de Gimeno con sus hijas Olivia y Ana era totalmente diferente. Las cuidaba, mimaba y trataba con cariño. Por lo menos es lo que aseguraban sus amigos. Incluso Zimmermann, su exmujer, siempre estuvo convencida de que era imposible de que a ellas les hiciese daño. Pero la realidad mostró su peor cara, la del peor crimen, motorizado por el odio y la venganza, y llevó a cabo un plan macabro con una asombrosa frialdad, teniendo en cuenta que las víctimas serían nada menos que sus hijas. Aquel 27 de abril de su desaparición, junto con Ana y Olivia, fue a visitar a su padre. Poco frecuente el Gimeno, le dio un gran abrazo. Hoy a lo lejos muestra que se trató de una despedida. El buque Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía, localizó en el mar el cuerpo sin vida de la niña mayor, y así todas las esperanzas se destrozaron. Según fuentes de la investigación, el buque se topó con un ancla encallada en el fondo del mar,
Atada a ella había 2 bolsas que el robot submarino Liropus hizo a cubierta. Una de aquellas bolsas estaba vacía y en la otra se halló el cuerpo de Olivia Gimeno. Si esta historia te ha tocado, no la dejes morir en el olvido. Comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana te traigo nuevas crónicas oscuras, reales, casos que remueven, que incomodan, que nos hacen pensar. Tu clic no es solo un gesto, es una forma de justicia para quienes ya no pueden contar su historia.